Bueno, siguiendo con la explicación de lo que estábamos viendo, en este pequeño esquema que nosotros hemos armado, podemos ver que antes del entrenamiento, el sonido de la campana al animalito no le generaba absolutamente nada. Era un estímulo neutro, ¿sí? No había respuesta porque el perrito no sabía que si sonaba la campana eso iba a estar asociado a la llegada de alimento. En tanto que cuando veía la comida, sí, la comida ser un estímulo incondicionado, automáticamente iba a generar una respuesta incondicionada, que en este caso era la secreción de saliva. Cuando el perro aprende a vincular la campana, el sonido de la campana con la llegada del alimento, la campana pasa a ser un estímulo condicionado, el alimento va a seguir siendo un estímulo incondicionado y la respuesta del animal va a ser ya condicionada. ¿Por qué va a estar condicionada? Por el sonido de la campana. Bueno, ¿qué extraemos nosotros de todo esto, que es sumamente importante? Bueno, hay determinados principios en lo que refiere el aprendizaje, tales como la adquisición, ¿sí? Que la adquisición que implica precisamente en incorporar nuevo conocimiento, ¿sí? Que va a estar directamente vinculado con el estímulo que se le presenta a la persona y con la respuesta, ¿sí? Dos aspectos que van a condicionar esa adquisición, esa incorporación de nuevo conocimiento, van a ser la oportunidad y la previsibilidad, ¿sí? Y todo lo que conlleva el entorno o el contexto en el cual la persona está aprendiendo, ¿sí? Otro principio es la generalización, que es la tendencia de un nuevo estímulo que es similar a un estímulo condicionado original, para poder producir una respuesta que es similar a la respuesta condicionada. Por ejemplo, nosotros sabemos que llevándolo al sonido de una campana. Por ejemplo, en la escuela, el sonido del timbre, ¿sí? Hace referencia a que la persona le da una señal de alerta, ¿sí? En este caso, los niños lo van a asociar con salir a jugar, con libertad, ¿sí? Poder estar con sus amiguitos. Todo lo que implique, la persona comienza a aprender que todo lo que implique una alarma, una alerta, un timbre, representa que la persona va a ser movida a realizar una determinada actividad, ¿sí? Una determinada conducta. La discriminación es el proceso que tenemos a responder a determinados estímulos y dejar de lado otros, ¿sí? Responder a unos sí y a otros no. Por ejemplo, en el caso de la discriminación dentro de una organización, como nosotros lo vamos a ver más adelante, se les va a aplicar a las personas, se les puede llegar a aplicar determinadas sanciones o acciones disciplinarias, ¿sí? Entonces la persona va a saber que si lleva a cabo una determinada conducta, va a conseguir, por así decirlo, una sanción. Por el contrario, si la persona lleva a cabo otra conducta opuesta, puede que se le otorgue una recompensa. Por ejemplo, puede ser el premio al presentismo o los bonos de productividad por incremento de productividad, ¿sí? Entonces la persona, por eso decimos que va a discriminar, va a separar cómo tiene que actuar ante determinados estímulos y cómo no debe actuar ante otros, ¿sí? La extinción, obviamente, es la desaparición de la respuesta, ¿sí? Por la omisión repetida del estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una persona que termina su nivel de educación secundaria y durante muchos años, ¿sí? Deja de estudiar y después, pasado una determinada cantidad de años, quiere retomar sus estudios. Bueno, en ese caso, la persona, el hábito de estudiar, de preparar, por ejemplo, un examen, de leer apuntes, de ir a clase, de tomar notas, bueno, son hábitos que la persona va aprendiendo. Pasado un determinado periodo de tiempo en que esa persona no realice esa misma actividad, va a extinguir
esa respuesta. Entonces, y ustedes lo habrán escuchado mencionar, cuando la persona retoma esa actividad, como en el ejemplo que damos de cursar nuevamente los estudios, le va a costar, ¿por qué? Porque le suele decir, o sea, ha perdido el hábito, ¿sí? Pero eso es a lo que nosotros referimos con extinción. Y la recuperación espontánea, ¿sí? Hace referencia al en el cual es el proceso en el cual una respuesta condicionada se repite sin demora, ¿sí? Eh, después de un estímulo condicionado, ¿sí? Bueno, esto a qué hace referencia? Muchas veces porque la persona asocia que ante ese estímulo condicionado tiene que dar esa respuesta condicionada, como veíamos en el caso del perrito, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito del acondicionamiento instrumental. El acondicionamiento instrumental, ¿sí? Fue postulado por el psicólogo Skinner, ¿sí? Y uno de los principales aportes del acondicionamiento instrumental es el del refuerzo parcial, ¿sí? Y obviamente que dice que cuando hay refuerzo va a haber menos probabilidades de extinguir, ¿sí? La respuesta esperada por parte de la persona, ¿sí? Bueno, nosotros acá tenemos en esta situación Skinner cómo trabajó. Skinner trabajó con un perrito, ¿sí? Que quería hacerlo saltar o rodar por un aro, ¿sí? Normalmente es el entrenamiento que utilizan en los circos, ¿sí? Entonces, a medida que el perrito queríamos nosotros que pasara por ese aro, el perrito pasaba y nosotros lo reforzábamos ¿con qué? Con alimento, ¿sí? Entonces, después de una determinada cantidad de repeticiones, el perro aprendió, ¿sí? Que si repetía esa conducta, ¿sí? Iba a recibir un refuerzo, ¿sí? Bueno, acá nosotros vamos a tener un video que explica un poquito más al respecto. El condicionamiento operante es un concepto que deriva de la corriente conductista de la psicología y fue propuesto por B. F. Skinner como el modo en el que los seres humanos y animales moldean su comportamiento. Según Skinner, existen cuatro formas de moldear el comportamiento: refuerzos positivos, refuerzos negativos, extinción y castigo. El refuerzo positivo consiste en premiar una conducta deseada. Por ejemplo, una madre que le regala un videojuego a su hijo por sacar buenas calificaciones, o un jefe que le da un bono a su empleado por un buen desempeño. Los premios aumentarán la probabilidad de que la conducta deseada se repita. El refuerzo negativo consiste en poner en una situación desagradable al sujeto hasta que éste muestre la conducta deseada. Por ejemplo, un niño que hace un berrinche y no para hasta que su padre hace lo que él desea. El niño condiciona al padre, y las probabilidades de que el padre cumpla con los deseos del niño en el futuro aumentan. El castigo consiste en una consecuencia negativa ante una conducta indeseada. Un jefe que le descuenta el día a un trabajador por llegar tarde es un ejemplo de castigo. De este modo, la probabilidad de que el trabajador vuelva a llegar tarde disminuye. La extinción consiste en ignorar una conducta indeseada. Si la conducta no es reforzada, esta desaparece. Volvamos al ejemplo del niño haciendo berrinche. Si el padre, en vez de hacer caso a sus peticiones, decide ignorarlo, entonces la probabilidad de que el niño vuelva a hacer berrinche va a disminuir. Y eso es, en resumen, lo que conocemos como condicionamiento operante. Bueno, como pudimos visualizar en el video, la diferencia fundamental que existe entre el acondicionamiento clásico o el instrumental u operante, que también lo van a encontrar así, es que acá se incluye el tema del refuerzo, ¿sí? Que era uno de los conceptos básicos que nosotros mencionábamos al comienzo.
¿sí? Y vamos a tener refuerzos y castigos. El tema de los refuerzos positivos y negativos o los castigos, nosotros lo vemos bien y muy marcado en el ámbito de la organización, sobre todo cuando se tienen que recompensar y motivar o incentivar a la persona a que repita determinadas conductas o comportamientos. ¿Qué diferencia hay entre el acondicionamiento clásico y el instrumental? Podemos mencionar que el acondicionamiento clásico, el organismo tiene un papel pasivo, mientras que en el acondicionamiento instrumental es activo. Es el organismo el que opera sobre el medio ambiente y su comportamiento influye para obtener una recompensa. Otra diferencia es que en el acondicionamiento clásico la respuesta es lo más importante, mientras que en el instrumental es el refuerzo. Y otra de las características es que el tipo de respuesta, en el acondicionamiento clásico la respuesta está dentro del organismo, ¿sí? Veíamos en el caso del perrito que el perrito iba a segregar saliva por una cuestión instintiva. Mientras que en el acondicionamiento instrumental la respuesta no está en el repertorio, o sea, la persona lo va a aprender previamente, ¿sí? Bueno, otra de las cuestiones de las que vamos a hablar es el acondicionamiento social. El acondicionamiento social se va a dar cuando nosotros tendemos a observar, ¿sí?, lo que le sucede a otras personas y vamos a copiar. Por lo general vamos a copiar aquellas conductas que vemos que al otro le van a generar un premio o una recompensa y vamos a evitar aquellas que le van a generar un castigo. Sin embargo, el acondicionamiento social, muchos de sus estadios se da también a un nivel inconsciente. Un ejemplo claro de lo que nosotros aprendemos a través del acondicionamiento social son nuestros valores y actitudes. Y nuestras figuras parentales o nuestros modelos van a ser, como decía ahí el ejemplo, nuestros padres. Bueno, acá vamos a hablar de otro concepto que es el método de aproximaciones sucesivas. El método de aproximaciones sucesivas hace referencia y deriva de lo que es el acondicionamiento instrumental. Y es el adecuado cuando la respuesta que se debe aprender no está, como decíamos anteriormente, en el repertorio de conductas del organismo. Y se trata de un comportamiento relativamente complejo, ¿sí? Consiste en desarrollar cierta parte de la respuesta total, es decir, aproximarme al resultado final, pero vamos a ir seleccionando respuestas intermedias, ¿sí?, y refuerzos intermedios de manera tal de que la persona logre obtener el comportamiento deseado. Y bueno, y acá nosotros vamos a mencionar el ejemplo de un profesor de golf. El profesor de golf, ¿sí?, ¿qué es lo que va a hacer? Inicialmente le va a enseñar a la persona cómo debe golpear, ¿sí?, o manejar la pelota para embocarla en el hoyo, ¿sí? ¿Qué pasa? El método de aproximaciones sucesivas, como decíamos anteriormente, va a matizar, mejor dicho, disculpen, el comportamiento, reforzando selectivamente cada una de las respuestas del organismo que más se asemejan al comportamiento deseado, ¿sí? Por ejemplo, el profesor de golf va a empezar mostrándole la forma de agarrar el palo, lo cual es una pequeña parte de la respuesta total para lanzar un tiro. Cuando el estudiante demuestra capacidad de agarrar el palo, el profesor lo refuerza o alienta con algún comentario, ¿sí?, de aprobación. Entonces hace que el estudiante balancee el palo y se concentre en ciertas partes del balanceo. El giro hacia atrás, la posición de los brazos y la consumación del movimiento, enfocando cada uno de estos aspectos a la vez. Y va a reforzar selectivamente las respuestas apropiadas y evita reforzar las inapropiadas. Y en esta forma el profesor está en posibilidad de conformar el comportamiento del estudiante en las etapas sucesivas, ¿sí?